Buenas noches para todos, compañeros y tutor de este curso llamado Algoritmos. Mi nombre es Edwin Ramiro Galíndez Valencia. Pertenezco al grupo 301-303-299. Mi ciudad es el Bordo Cauca. Mi correo electrónico edwingalindez0607@gmail.com. Mi móvil 313-751-4601. Para los compañeros del grupo que quieran contactar conmigo, pues estos son mis datos, ¿cierto? Bueno, exponiendo esto, aquí vamos a mostrar lo que es la agenda del curso, lo que nos da las fechas de inicio y de finalización de las actividades, ¿cierto? Entonces aquí yo hice un pequeño, pues no hice, como les repito, puse las actividades correspondientes. Siguiendo, en cuanto a las preguntas que nos pedían responder, entonces hay una muy sencilla, pues no sencilla, ¿no? Pero pues igual, dice, ¿qué entiende por programación de computadoras? Bueno, en mi caso, para mí la programación es un arte, en donde se puede diseñar, implementar o dar una secuencia de órdenes para llegar a un objetivo. En conclusión, programar es hacer de una computadora lo que nosotros queramos. Básicamente eso. La segunda pregunta dice, descripción de la evolución de la historia del lenguaje de la programación hasta los actuales. Sí, está bien la pregunta. Descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. Ajá. Bueno, con el tiempo y la continua evolución de las computadoras, los lenguajes de programación han ido cambiando y mejorando de acuerdo a las necesidades tanto de los programadores como de las máquinas en general, dejando consigo una gran variedad de lenguajes y códigos que seguramente nadie conoce en su totalidad. Si nos ponemos en la tarea de investigar un poco sobre la historia de los lenguajes de programación, seguro vamos a encontrar datos sorprendentes, como por ejemplo el hecho de que el primer lenguaje de computadora apareció hace más o menos 100 años y fue escrito por una mujer, Ada Lovelacequian. No me disculpan la pronunciación, ¿no? Si no pronuncio bien, que es considerada como la primera programadora esta mujer. Y tras haber escrito la manipulación de símbolos para una máquina de Charles Babbage que aún no había sido construida. ¿Sí? Vamos un poco más abajo. ¿Sí? Dice aquí que así como otro detalle que podemos apreciar en la siguiente línea de tiempo. Pues si nos vamos hace más o menos, esto ya más o menos 150 años atrás, en el año 1843, vuelvo y lo repito, aparece esta señora Ada Lovelace, desarrolla el primer lenguaje de programación cuando escribió un algoritmo para la máquina analítica de Charles Babbage. ¿Sí? Más adelante, prácticamente 70-80 años más adelante, en 1957, aparece Fortran, ¿sí? Un lenguaje de programación de alto nivel de propósito general para cálculo numérico y científico, como alternativa al lenguaje ensamblador. Es el lenguaje de programación más antiguo que se utiliza hoy en día. Hasta el momento se utiliza, imagínate, 1957, estamos hablando más o menos de 60 años atrás. ¿Sí? Viene de 1958, utilizado para la notación matemática de temas de ciencias de la computación, 1959, 1964 me parece básico, diseñado para la simplicidad. Su popularidad explotó a medida de los años 70 con los computadores personales. 1970 Pascal, en honor al matemático físico francés Blaise Pascal, utilizado para la enseñanza de la programación estructurada y estructuración de datos.
1972, lenguaje C, basado en un lenguaje anterior llamado B, creado para sistemas UNIX. Muchos de lenguajes de programación más populares del mundo con derivados de él. Programación más popular del mundo son derivados de él. Entre ellos tenemos C++, Java, JavaScript, PHP y Python. Me disculpo la pronunciación, no soy muy buena en el inglés. 1980, 1983, donde le aparece el C++, ¿sí? Es el operador de incremento en C, es una extensión del lenguaje C con mejoras tales como clase, funciones virtuales y plantillas. Sí, 1987 Perl, 1991 Python, 1993 Ruby. ¿Sí? No los menciono uno a uno porque si no me extendería mucho. Sí, en 1995 aparece Java, sí, muy popular entre nosotros, entre nuestros días, hecho para un proyecto de televisión interactiva. Funciona multiplataforma. Es el segundo lenguaje más popular detrás del lenguaje C. 1995 PHP, 1995 también JavaScript. Y ahora con la siguiente infografía podemos ampliar un poco mejor la información anterior, además de poder detallar en qué son usados los diferentes lenguajes de programación y quiénes han sido los creadores de cada uno de ellos, entre otros datos interesantes. Una tabla comparativa de por lo menos 5 lenguajes de programación incluidos es C numeral. Entonces está Java, reconocido por su legibilidad e implicidad. Java es uno de los lenguajes de programación más adoptados. Más de 9 millones de desarrolladores, me lengua la traba, lo usan y está presente en 7.000 millones de dispositivos en todo el mundo. Java. ¿Sí? En segundo lugar está C, creado entre 1969 y 1972 en los laboratorios Bell. Es uno de los más utilizados en el mundo. Si bien es ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos, es de propósito general, por lo cual es muy flexible. Es muy popular para el desarrollo de aplicaciones de escritorio como el conocido editor gráfico GIMP. Tercero, C++. Conocido por el nombre C++, este lenguaje de programación orientado a objetos sugiere como una continuación y ampliación del C. Hay una gran cantidad de programas escritos en C++, como por ejemplo los paquetes de Adobe. Python, un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma, que también es de propósito general. Esto significa que soporta la orientación a objetos, la programación imperativa y funcional. Su simpleza, legibilidad y similitud con el idioma inglés lo convierten en un gran lenguaje ideal para los principiantes. Y C numeral, ¿sí? También llamado C#. Este lenguaje de programación orientado a objetos fue desarrollado en el año 2000 por Microsoft para ser empleado en una amplia gama de aplicaciones empresariales ejecutadas en el framework. Bueno, si así me imagino. Es una evolución del C y C++, que se destaca por su sencillez y modernidad. Siguiente pregunta. Tendencia en cuanto a los lenguajes de programación, la tendencia que hay en cuanto a estos programas. Dícese que la tendencia es que cada programador, lo que yo pienso, se preocupa porque su lenguaje sea el mejor día a día, donde todo indica que los lenguajes de programación continuarán evolucionando. Día a día estos lenguajes evolucionan, no se quedan quietos, para que en un futuro no muy lejano la programación se torne como una actividad más fácil de realizar, en donde un usuario podrá realizar sus propias aplicaciones. Imagínate tú desde tu casa, desde tu equipo, ya programando y realizando tus propias aplicaciones. Lo anterior en hacer que la comunicación entre la computadora y el hombre sea cada vez más sencilla. ¿Sí? Aquí están los lenguajes de programación los más populares, ¿sí? Aquí tenemos los 10, entre ellos miramos que Java se ubica en un cuarto lugar.
Miramos que C++ se ubica en un quinto lugar. Miramos que el PHP se ubica en un sexto lugar. Son programas o lenguajes de programación. ¿Sí? En nuestra siguiente pregunta y última pregunta para finalizar esta pequeña, digámoslo, exposición, dice que cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿a qué se hace referencia? Y mencionar por lo menos 2 ejemplos. Al hablar de buenas prácticas de programación, entiendo que hace referencia a que un programador, al realizar un programa, valga la redundancia, este se haga con un soporte fuerte, duradero y sea fácil de modificar. Sus códigos sean fáciles de modificar. Como dice Stephen Jobs, el director ejecutivo de la marca Apple, que todo el mundo debería aprender a programar un ordenador. Pues esto te enseña a pensar, ¿cierto? Pensar, a desarrollar tu mente, en donde un programa bien hecho debe ser fácil de entender y sobre todo sin necesidad de invertir mucho tiempo en ello. O sea, prácticamente, como lo dije anteriormente, hacer de que la programación día a día evolucione y se haga un poco más fácil, ¿sí? Que la interacción entre máquina y usuario sea más llevadera, sea un poco más fácil, ¿sí? 2 ejemplos, dice. Entre estos 2 ejemplos, hacer referencia a los 2 ejemplos, dice que todo programa debe ser previamente comentado, explicando el propósito, funcionamiento completo y el resultado esperado, ¿sí? Y en segundo dice, poner un espacio después de cada coma. Esto facilita la claridad o legibilidad del código. Bueno, no siendo más, me despido, deseando suerte a mis compañeros, a todos mis compañeros en general en este curso de algoritmo, proyectándonos, sé que los que estamos en esta actividad, en este curso, es porque nos gusta esto, amamos lo que hacemos y prácticamente, personalmente, me veo como un programador porque me gusta mucho esto, aunque ya he estado adelantando trabajo sobre los algoritmos. Es algo complicado, pero sé que se puede y vamos para adelante. Entonces, bendiciones para todos ustedes y nos vemos hasta una próxima. Muchas gracias.